¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este video de martes. Les quiero dejar mi reacción y mi punto de vista sobre dos temas que creo atraen la atención porque si bien son diferentes, tienen mucho que ver con lo que va a suceder a continuación con varias carreras. Vamos a empezar con el tema central que es Dimitri Bivol, un Bivol que regresa ahora el 30 de mayo, pero que existe una alta posibilidad de que en el futuro cercano aquella pelea que queremos ver, la unificación de las 175 libras contra David Benavides, termine siendo una pelea entre los dos, pero en el peso crucero. Ya les voy a explicar de qué se trata. Y al mismo tiempo es inevitable hablar de Lindolfo Delgado, de la FIB de Hitchins y por sobre todas las cosas de Teófimo López, que estaría a punto de mantenerse en la 140 porque le ordenó la FIB una pelea obligatoria por el título vacante de la FIB, el que dejó Hitchins, entre Lindolfo Delgado y Teófimo López. Es una noticia que tiene varios ángulos para ser comentada. Por esa razón, de Dimitri Bivol y de Teófimo López les voy a hablar en este video. A continuación. Dimitri Bivol es el campeón mundial de 3 organismos de las 175 libras. El restante, el del CMB, está en propiedad de David Benavides. Dimitri Bivol, después de un año, la última pelea fue en febrero del año pasado, regresa ahora el 30 de mayo para enfrentar a Michael Eifert en una pelea obligatoria, una defensa obligatoria de la Federación Internacional de Boxeo. Lo que viene a continuación después de esa pelea, suponiendo que la va a ganar, será enfrentar quizás al retador obligatorio de la OMB, una pelea que no desea, y otra pelea que ahora nos enteramos que tampoco desea, que sería enfrentar a Artur Beterbiev, completando una trilogía. Hay 2 peleas de por medio. La trilogía la tendrían que completar porque es algo que parece ser obligatorio que así ocurra, más allá de que ya muy poca gente desea verla. ¿A qué viene todo esto? Aquí hay declaraciones recientes. Por un lado, de Dmitry Krylov, que no solo ha sido entrenador de muchos años de Dimitri Bivol, sino que fue el que lo ayudó a crear ese método, esa forma de boxeo, ese estilo, mejor dicho, de boxeo de Bivol, que parece ser único, aquel de los saltitos, aquel del trabajo de entrar y salir, el trabajo con el jab, los movimientos, todo vino del trabajo precisamente de Krylov. Y Krylov dijo que si bien quedan cosas pendientes, cosas por resolver en 175 libras, no hay que descartar que suba al peso crucero. Había hablado en su momento Krylov de la trilogía y de otras peleas que tiene por delante, como esa con Benavides. El asunto es que lo que han dicho sus manejadores es que hay poco interés en una pelea contra Artur Beterbiev. El que sostenía en pie esa pelea era Turkalashvili, que por estos días habla poco y nada de boxeo, está ocupado en otras cosas más graves dentro de lo que es el reino árabe y esa situación allí en Medio Oriente, como que una de las últimas cosas que puede ser importantes dentro de lo que atiende Turkalashvili es precisamente una trilogía para la cual falta mucho y hay poco y cero interés. En ese caso, entonces, lo que quedaría por delante sería una obligación de la OMB que parece dispuesta a hacerla cumplir. ¿Qué es lo que sucede en este caso? David Benavides, como lo vieron en nuestro último video, va a subir hasta las 205 libras para enfrentar a un zurdo Ramírez que va a llegar rondando en las 230 y después debería bajar nuevamente, reducirse nuevamente David Benavides para ir en busca de la unificación en una pelea que comenzó a ser gestionada porque es la pelea que desean realizar. ¿Qué es lo que yo creo que se puede dar? En función de lo que siempre ha dicho Dimitri Bivol. Si ustedes recuerdan, cuando enfrentó a Canelo Álvarez, él dijo que estaba dispuesto a bajar a 168 para la revancha. Esa revancha no ocurrió e inmediatamente empezó a sonar, y estamos hablando de hace ya 2 o 3 años atrás, había empezado a sonar desde mucho tiempo antes un Dimitri Bivol deseando subir al peso crucero. Tal es así que si ustedes lo recuerdan, no hace mucho tiempo atrás, hace unos meses atrás, Edenher había organizado un regreso de Dimitri Bivol no para enfrentar a Eifert, sino para que viajara a una pelea especial subiendo al peso crucero y enfrentar a Jay Opetaia.
era dentro del marco de esa estrategia promocional de Matchroom, de DAZN, para meterse en el mercado australiano. Y habían coordinado hacer una pelea que después se cayó. Pero esa pelea estuvo allí sobre la mesa de enfrentar a Dimitri Bivol contra Jai Opetaia. ¿Qué es lo que yo estoy pensando que puede suceder después de la pelea de Benavides contra el zurdo? De que si Benavides vence, como lo dicen los pronósticos y lo dicen las casas de apuestas en sus predicciones, es el gran favorito, David Benavides, ustedes no duden que lo que empieza a sonar de inmediato no sea el regreso de Benavides a las 175 libras, sino que sea mantenerse en el peso crucero, no para enfrentar a Jai Opetaia, no para unificar en el peso crucero, sino ir directamente a enfrentar a un Dimitri Bivol que estaría subiendo a desafiarlo en el peso crucero. De ahí se daría un movimiento muy parecido al que hizo Benavides, de subir a desafiar al campeón con 2 títulos. Esta vez sería Bivol el que subiría a desafiar al campeón con 2 títulos, pero en el peso crucero. Sería una suerte de encrucijada que tendría Benavides, porque si no acepta esa pelea, podría quedar su imagen dañada. Tendría que enfrentar, poniendo él sus títulos en disputa contra Bivol, que subiría sin nada, manteniendo sus títulos en la 175, a intentar vencerlo allí y no en la unificación. Si pierde no hay problema, regresa y tiene sus títulos, pero si lo vence, dejaría a Benavides por el camino, le quitaría los 2 títulos en crucero y mantendría sus 3 títulos en 175. Esa es una opción que puede parecer lejana, pero de acuerdo a las pistas que está dejando el equipo completo de Dimitri Bivol, no lo duden ustedes, no les pido que recorten y peguen en el refrigerador, pero estén atentos a esa posibilidad que va a comenzar a ser muy grande en caso Benavides venza al zurdo Ramírez, que su próxima pelea sea contra Dimitri Bivol, es verdad, pero no en la 175, sino arriesgando sus 2 títulos ganados contra el zurdo frente a Dimitri Bivol, nada más y nada menos. Las 140 libras en la Federación Internacional de Boxeo se han transformado en un verdadero arroz con mango, hablando en lenguaje puro cubano. ¿Por qué un arroz con mango? Porque se ha complicado todo tras esos movimientos irregulares de su ahora ex campeón Richardson Hitchins, que renunció, dejó el título vacante y anunció que va a subir a las 147 libras. Ya Hitchins se había mandado de las de él, en primer lugar cuando tenía aquella pelea contra Oscar Duarte y abandonó, alegando inconvenientes, el tema del peso y otros más, y no se presentó y se debió cancelar esa pelea. Una pelea para la cual se había preparado mucho Oscar Duarte. Después se le ordenó una pelea contra Lindolfo Delgado, ahora renuncia a la misma y se va a las 147 libras. Pero en el medio de todo esto, ustedes no olviden que junto a Edgar Berlanga firmaron un contrato con Sofa Boxing. Un Sofa Boxing que no tiene una división, al menos dentro de esa estructura extraña y absurda que ellos han creado, no tienen unas 140 libras, entonces tienen que pelear en el peso welter. Ha dicho Hitchins que todos se preparen, que va a enfrentar a este, que va a vencer a Devin Haney y otros más, pero recuerden también que él pertenece a Sofa y cada pelea que quiera conseguir va a ser un gran problema. En este caso, entonces, él se sabía que si iba a pelear bajo Sofa iba a perder su título, entonces renunció. Dejó a Lindolfo Delgado con la necesidad de enfrentar a Oscar Duarte, que es el número 2 en la clasificación, pero Duarte tiene un mismo entrenador, un mismo establo, y claramente eso iba a ser un inconveniente, por eso eligieron a Teófimo López. Y aquí vienen esas dudas que plantea lo de Teófimo López. Si esto lo coordinaron antes, si le preguntaron a Teófimo López si estaba de acuerdo en ser mencionado, que en ser ordenado, porque esa es la forma en la cual trabaja la FIB, y seguramente Teófimo López dijo que sí. Si dijo que sí, lo que nos transmite eso es que fracasaron sus negociaciones con Sofa precisamente. Él había anunciado que iba a subir a 147 libras, de hecho ya estaba de salida después de su derrota frente a Shakur Stevenson y sonó incluso para ser rival, el próximo rival de Ryan García. Seguramente se cayó esa pelea, seguramente ha tenido inconvenientes con su equipo para manejar su futuro en 147, que no aparecían rivales, que no aparecían peleas y al mismo tiempo estaba aquello
de que Teófimo López ha mostrado muchos deterioros en su boxeo y seguramente las 147 libras iban a ser aún peores las dificultades para hacerse rápidamente campeón y una nueva derrota para su carrera podría ser lapidaria. Ahora iría contra Lindolfo Delgado, es una pelea que puede ganar Teófimo López, no sabemos todavía las apuestas cómo están, empieza esto, pero yo tengo tengo la intuición, seguramente va a aparecer adelante como favorito Teófimo López. De ahí entonces a que uno se queda preguntando qué es lo que hubo por detrás, si efectivamente después él no se va a apartar. Parece que le gustó el tiro contra Lindolfo Delgado, tal vez tenga la presunción de que lo puede vencer, pero hay otro problema, el tema del peso y aquello que tiene que exigirse para seguir en 140 libras Teófimo López. Hay muchas dudas de que esta pelea se pueda dar, les quiero aclarar eso, pero lo que yo creo es que prácticamente con todas las puertas cerradas, el único camino que le quedaba a Teófimo López era mantenerse exigiéndose, exprimiéndose en 140 libras ante la posibilidad de volver a ser campeón ante un rival que si bien es invicto como Lindolfo Delgado, así en una primera mirada aparece en el panorama como gran favorito para ganar esa pelea precisamente Teófimo López. Lo que sí les quiero decir, que se haya ido Richardson Hitchins, que haya renunciado, no deja de ser una buena noticia. ¿Por cuál razón? Porque Hitchins es un boxeador poco popular. Es un boxeador que no transmite aquella expectativa que otros sí generan, y más allá de que Teófimo López perdió y perdió de mala manera contra Shakur Stevenson, uno puede pensar que podría estar ya terminado como ese boxeador que siempre prometió cosas y nunca cumplió. Tal vez esta oportunidad la pueda aprovechar y sea la vía para volver a los primeros planos, lugar que perdió después de su derrota contra Shakur Stevenson. Insisto, para mí es una buena noticia que además nos deja como reflexión el papel que está cumpliendo SOFA con respecto a la FIB, porque todo esto tuvo mucho que ver SOFA con el tema de Richardson Hitchins, y después una reflexión que es necesaria, eso de que no se quieran enfrentar boxeadores porque pertenecen a un mismo establo. Ya pasó con algunos boxeadores que pertenecen al establo de Ismael Salas, como por ejemplo Erislandy Lara no quiere enfrentar a Carlos Adames, no querían enfrentarse entre ellos porque pertenecen a un mismo establo y obviamente no iban a hacerlo. Y ahora se da este caso entre Duarte y Lindolfo Delgado. Creo que debería existir algún tipo de reglamento, algún tipo de ley en las reglas de los organismos que más allá de que pertenezcan a un mismo establo, si lo establece la clasificación, que se olviden del entrenador, que cambie uno de ellos, pero tienen que enfrentarse sí o sí, porque esto es un negocio, esto es boxeo. Pero esto merece otro video y seguramente nunca nos vamos a poner de acuerdo. ¿Se pueden enfrentar o no aquellos púgiles que pertenecen a un mismo gimnasio, a un mismo establo? Es una pregunta para que ustedes la respondan comentándola en el foro de este video.